Recuerda que estamos viendo a Cristo como nuestra reconciliación y hemos estado viendo varios puntos de los beneficios del sacrificio de Cristo para sus hijos, para los que Él compró en la cruz del Calvario. Ya vimos lo que significa la palabra reconciliación, que básicamente era reunir otra vez, unir de nuevo, llegar a un acuerdo, hacer favorable o receptivo, restaurar la amistad o la armonía. Después respondíamos esa pregunta, ¿va? ¿Quién fue reconciliado con quién? Una pregunta que aparentemente muy básica, mis hermanos, pero es muy importante, porque no podemos ni enfatizar mucho un lado ni el otro, ¿va? La pregunta es si la cruz reconcilió al hombre con Dios o reconcilió a Dios con los hombres. Y la respuesta, como vimos, es que ambos, mis hermanos, ambos. Dios, la respuesta básicamente es ambos. En la cruz la cruz reconcilió a Dios con nosotros, ya que Cristo pagó nuestra deuda, satisfaciendo la justicia de Dios y apaciguando su ira. Entonces, otra vez, y hacer énfasis en este punto otra vez. ¿Por qué? Porque hay otros cristianos que enfatizan, queriendo, no queriendo, como sea, enfatizan demasiado la parte de que nosotros somos los que estamos enemistados con Dios. Y sí, es cierto, pero también Dios está enemistado con nosotros. No más es de aquí para allá, sino entonces no es tan santo, nosotros resultamos siendo más santos nosotros. Entonces, pues no, esa no es la realidad es que es las dos cosas, ¿verdad? Y como veíamos también más adelante, los versículos enfatizan más el lado de Dios que el nuestro, ¿no? Aunque también hay versículos que enfatizan el nuestro. Por otro lado, nosotros somos reconciliados con Dios a través de la cruz cuando por medio de la obra regeneradora y resucitadora del Espíritu Santo nos arrepentimos de nuestro pecado. Es decir, cesamos de ser hostiles al pensamiento y obra y colocamos nuestra fe en Cristo Jesús por obra también del Espíritu Santo en nosotros. Veíamos varios textos, ¿va? Déjame, me lo puse aquí. Pero más o menos igual. Veíamos varios textos, ¿va? Sobre el principal texto que vimos, Romanos 5, del 10 a 11. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Veíamos, mis hermanos, que la palabra enemigos no solo resalta un odio impío hacia Dios, sino además el odio santo de Dios hacia nosotros. Entonces, por eso le decía que, y más por la palabra que sigue, ¿va? Primero estudiamos la palabra enemigos, resaltaba ese odio, o esa enemistad, mejor dicho, pues las dos, de ambos sentidos, ¿va? Nosotros para con Dios y Dios para con nosotros. Pero también, mis hermanos, veíamos la palabra reconciliación en esa. Y esto es bien importante también. Lo que impulsa nuestra oposición hacia Dios es el mal, es nuestro pecado. ¿Sí? Nosotros, lo que impulsa ese odio que tenemos hacia Dios de manera natural es nuestro pecado. Pero la oposición de Dios hacia nosotros se basa en una posición santa contra el pecado. En otras palabras, nosotros sí estamos mal cuando odiamos a Dios y cuando estamos enemistados con Dios, pero Dios no está mal cuando está enemistado con una criatura impía y pecadora, porque eso es lo que somos, hasta que Cristo viene. ¿La que sigue? Veamos eso también, ¿verdad? No es correcto que la criatura esté enemistada con el Creador, pero si la criatura es pecadora, entonces es correcto y apropiado que el Creador esté enemistado. Como le decía, vimos también la palabra reconciliación en ese versículo. Volvíamos a ver ese versículo porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y digamos que la base, el fundamento de esa reconciliación nos lo está dando el mismo versículo. Pablo nos lo está dando. Por la muerte de su Hijo. Y tenía que ver mucho con la teoría, no es la teoría, es la doctrina de la satisfacción en la cruz del Calvario. ¿Eh? En la cruz, Cristo derramó su sangre y satisfizo las demandas de la ley que Dios exigía ante su justicia. ¿Sí? Pues en base a eso es que ahora podemos ser reconciliados con Dios, en base a la muerte de su Hijo. En el momento que creemos, mis hermanos, eso también lo vimos. Fíjese, el día que Dios quedó satisfecho, hablando, si ponemos aquí toda la línea del tiempo así imaginaria, si en el momento en que se hace el sacrificio
ese momento, en ese día, a esa hora, la justicia de Dios quedó satisfecha. Pero nosotros no disfrutamos, no gozamos esa reconciliación hasta que el Espíritu Santo llega a nosotros y nos transforma, ¿sí? Entonces, y recordábamos también, una enemistad es de dos lados, no nomás es de uno, ¿sí? Una reconciliación tiene que haber dos partes, no nomás una, ¿sí? Entonces, Dios hace las dos partes, pero en la cruz de Calvario Dios preparó un lado y después cuando nos reconciliamos con Él, por la obra del Espíritu Santo, ya queda completa la reconciliación, ¿sí? Ya podemos disfrutar y podemos saber que hemos sido reconciliados con Dios. Cuando nacemos y vivimos 20, 30, 40 años impíos hasta que Dios nos salva, pues nosotros ni cuenta que Dios nos iba a alcanzar en algún momento, ni cuenta, pero Dios sí sabía, tenía el plan perfecto y todo acomodado para ello. Ya vimos también lo de la providencia de Dios. Decía, no experimentamos esa reconciliación hasta que nuestra oposición y hostilidad hacia Él termina cuando somos regenerados por el Espíritu Santo. Veíamos también esas dos palabras griegas, ¿verdad? Y no sé si lo dije, pero lo vuelvo a decir. Dos palabras griegas importantes y veíamos que las dos vienen de la misma raíz, ¿sí? Ese detalle no sé si lo dije. Las dos vienen de la misma raíz, ¿sí? Una tiene el prefijo meta al principio y luego lazo, y la otra tiene kata al principio como prefijo y luego lazo, pero las dos vienen de lo mismo. Por eso me fui a dos versículos diferentes para ver cómo Pablo las usaba, ¿verdad? Y para poder poner a la mesa cómo la palabra catalazo, que es la reconciliación en griego, es una palabra fuerte. Porque veíamos que la palabra metalazo, que es la que Pablo usa aquí, en Romanos 1:25, cuando Pablo está hablando de cómo la humanidad, ¿verdad?, ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y ahí la palabra en griego que está usando Pablo es la primera que veíamos, metalazo, que es un cambio o un intercambio de una cosa por otra. Entonces, ahí están intercambiando la verdad por la mentira. Es un cambio, una transacción. Pero cuando Pablo habla de la reconciliación, está hablando de un intercambio muy, muy fuerte. De algo que pasa que afecta a nuestra vida de una manera significativa, ¿verdad? Y ahí habla la palabra reconciliación en catalazo es cambio en la relación entre personas enemistadas, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Implica que algo esencial en la relación hostil entre Dios y el hombre fue alterado de manera objetiva. Y veíamos eso de manera objetiva. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que no es superficial. No es algo que agregué. O sea, y otra vez vuelvo a hacer énfasis en eso. Cuando somos reconciliados con Dios y somos verdaderamente reconciliados con Dios, ¿verdad?, implica un cambio transformador en nuestra vida. No es algo subjetivo, no es algo superficial, no es algo a la ligereza. No, mis hermanos, es un cambio en 180 grados. Mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi tiempo gastado, mis fuerzas, mi inteligencia, todo eso, mis hermanos, se vuelve ahora para la gloria de Dios naturalmente. No porque me esfuerzo un pastor, no porque me esfuerzo un hermano, no porque me esfuerzo la iglesia, no porque mi esposa me está viendo. No, debe ser natural. Y cuando somos reconciliados con Dios, y eso es lo hermoso de ver el griego, ¿eh? Cuando somos reconciliados con Dios, la palabra misma, la palabra que Pablo está usando inspirado por Dios, nos está reflejando que es un cambio fuerte en nuestra vida, que es un cambio de estar enemistados con Él a tener paz para con Dios. Paz. Entonces, es un cambio fuerte, mis hermanos. Aparte de que, pues, obviamente tenemos la demás palabra de Dios para mostrarnos que es un cambio fuerte, ¿verdad? Mis hermanos, nosotros cambiamos la verdad de Dios por la mentira, nosotros como seres humanos, y Dios, por medio de su Hijo, cambió nuestra enemistad por una relación de paz. Por una relación de paz. Fuimos reconciliados, mis hermanos. Bueno, ahí no lo estoy reflejando. Pero en el texto anterior, en el 10, dice que fuimos reconciliados. Dice, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados. Entonces nos hicieron reconciliarnos. No es como que salió de mí. Otra vez, ¿verdad?
La iniciativa está en Dios. Una muestra más de que si el 1% fuera mi decisión, pues jamás la tomaría, porque soy naturalmente enemigo. Y el versículo 11, que es este versículo, nos lo confirma todavía más, ¿va? Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido. O sea, es un lenguaje raro, mis hermanos, si lo piensa en una reconciliación usted conmigo. O sea, ¿cómo voy a recibir la reconciliación? O sea, como que no tiene sentido. Es un lenguaje raro. Pero respecto con Dios, es Dios quien obra en nuestro corazón. Nos cambia ese corazón de carne por un corazón de piedra y ahora queremos voluntariamente reconciliarnos con Dios. ¿Ah? Pero es iniciativa de Dios, una vez más, versículos que nos lo vuelven a mostrar. Digamos que solo por Cristo también, mis hermanos. Colosenses 1, 19 y 20, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Está hablando de Jesús, quien habita toda la plenitud de la deidad. Y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Veamos cómo particularmente, mis hermanos, en este versículo, ¿dónde queda el pecador? ¿Dónde salimos usted y yo ahí? No salimos. Es la obra de Dios reconciliar al hombre con Él. El ser humano queda al margen, ¿verdad? Al margen. Y otra cosa, mis hermanos, ya no lo mencioné, pero lo mencioné ahorita. Fíjese la última parte que no está subrayada, porque pues no es el énfasis, pero dice, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Sabes lo que nos está diciendo ahí Pablo? La reconciliación que nosotros tuvimos con Dios debe ser una vara de medir para nosotros también reconciliar lo que tenemos en horizontal, uno con otros. Es difícil, seguimos pecando, pero cada vez que nos cueste reconciliarnos con alguien o estar bien con alguien, debemos recordar que nosotros fuimos reconciliados con Él. Entonces su reconciliación nos debe de ayudar, debe ser motivante, debe ser lo que quiera, para nosotros podernos reconciliarnos con aquel que nos ha ofendido. Entonces, mis hermanos, en este versículo veíamos que solamente a través de Cristo es la reconciliación. No a través de ningún otro, no a través ni de Pablo, ni de Pedro, ni de María, ni de nadie más, ¿verdad? Solamente por medio de Cristo y no hay ningún otro. Después veíamos el ministerio de la reconciliación. Pablo nos lo recuerda en 2 Corintios 5, del 17 al 20, ¿va? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios. Otra vez es Dios quien lo está haciendo. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y otra vez van a enfatizar lo mismo. Ahí no está hablando de los pastores, de los apóstoles, de los diáconos. Ahí no está hablando nada de eso. Ese versículo está hablando para todos los cristianos. Todos tenemos un ministerio, mis hermanos. El de la reconciliación. Todos tenemos ese ministerio. Ese ministerio el cual debemos cumplir de alguna manera u otra, diferentes escenarios, diferentes contextos, cada uno de nosotros, mis hermanos, pero de alguna manera u otra deberíamos estar buscando poner nuestro grano de arena en este ministerio, en el avance del reino de Dios. Eso se refiere al avance del reino, no es algo terrenal. Jesús mismo lo dijo, si mi reino fuera de esa tierra, mis discípulos pelearían, pero no es esta tierra, mi reino es del cielo. Entonces, de alguna manera u otra, con los compañeros de trabajo, lo que quieran, cada quien tiene contextos. Deberíamos estar buscando poner nuestro granito de arena, o usted, pregúntese usted mismo, ¿va? ¿Qué grano de arena estoy poniendo yo en el avance del reino de Dios? No sé. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Usted y yo, mi hermano, sepa mucho de teología, sepa poco, me da exactamente igual. Aquí no está poniendo esos contextos. Aquí lo que está diciendo, si eres cristiano, si Dios te ha reconciliado, si eres nueva criatura, a usted, mi hermano, a usted, mi hermana, se le ha encomendado la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Y eso fue lo que vimos, mis hermanos, que somos embajadores. Eso fue lo último que vimos.
Somos embajadores, es un emisario oficialmente delegado con la tarea de entregar un mensaje de parte del gobierno que representa. Cuando habla, lo hace con plena autoridad el presidente del país. Él no adapta el mensaje, no hace que se adecue a sus propios gustos, no es un editor, no es un doctor de discursos. Se le ha dado un mensaje que comunicar y no tiene el encargo, no puede reescribirlo, abreviarlo, modificarlo o alterarlo de forma alguna. Su tarea es entregar el mensaje exactamente como lo recibió. Y veíamos muchas aristas. De esto de embajadores de Cristo podemos estar aquí meses, ¿sí? Porque tiene demasiadas aristas que podemos estudiar. Pero mis hermanos, veíamos, si tengo un mensaje, pues tengo que saber qué voy a decir. O sea, no voy a ser embajador de otro país, a presentarme a otro país, se me olvidó. Tenemos que saber manejar el mensaje, tenemos que saber hasta donde Dios nos haya dado. Mira, hermano, usted y yo vamos a ser juzgados delante de Dios, no para el infierno, pero sí nos va a reclamar Dios con todos los dones y talentos que Él nos ha dado. Todos. De manera que es su trabajo, mi hermano, y mi trabajo, estudiar hasta donde tope. Trabajar hasta donde tope. Todo, mis hermanos. Todo. Y lo he manifestado varias veces, por la gloria de Dios. No he dejado de tocar, mis hermanos. Y yo no soy el presidente, yo no soy el director de músicos. ¿Por qué no he dejado de tocar? Porque un día Dios me ha reclamado. Oye, tiene talento para tocar. Y mi pastor Carlos siempre me decía, me gustaría a mí poder tocar la guitarra. Pues sí, pero no se lo dio ni modo, hermano. Me tiene que aguantarme, hermano. Que me está equivocando cada rato. Entonces, mi hermano, es un talento que Dios nos ha dado a todos nosotros. Cada quien tiene sus talentos, ¿verdad? Pero Dios me va a reclamar qué estamos haciendo con eso. Mi inteligencia, mi estudiar o no estudiar, lo que sea, cada quien tiene sus dones y talentos que puede usar para la obra de Dios, tanto local, en ese local, como allá afuera, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, pues Dios nos va a reclamar, mis hermanos, absolutamente de todo. Somos embajadores de nuestra presentación y hablamos de eso también, mis hermanos. Y usamos y recordamos, ¿verdad?, esa historia cuando Jesús le cambia el oficio a Pedro y a Juan y a Jacobo, si no me recuerdo, mal recuerdo. Pasaron de ser pescadores de peces a ser pescadores de hombres. Digamos que lo impactante de esa porción, de esos versículos, es que recalca el verso, recalca la palabra, que dejaron todo y se fueron con él. Pedro no le ofreció un contrato a Jesús para ir a hacer pesca más grande cada semana, no. Cayeron de rodillas, pecador hombre soy, pero en ese momento donde Pedro se sintió más lejos de Dios, fue cuando Jesús lo trajo más cerca de él. Fue cuando Jesús lo trajo más cerca de él. Y eso es lo que necesitamos, sentirnos lo más lejos de él. Pecador soy, Señor. Y es cuando Dios nos trae, no temas, vente. Ahí es cuando Dios nos tiene cerca. Mis hermanos, veíamos en ese texto también, pues que dejaron todo. Y así nosotros, ya, el miércoles pasado, ¿qué nos está estorbando? Si estamos regresando a la barca, regresando al oficio de pescadores, en lugar de estar en el oficio que Dios nos ha mandado. Obviamente tenemos que trabajar, obviamente tenemos que vivir debajo de esa tierra, debajo del sol, pero no puedo mi vida estarla dedicando nomás a vivir debajo del sol afanado y no estoy haciendo nada para lo que realmente va a traspasar los cielos. Amén. Entonces cada quien, mis hermanos, escudriña y nada, y otra vez ya no lo han predicado nada de que pequeño soy, Señor, o no sé nada, o apenas estoy empezando. Cero excusas, hermanos, delante de Dios. Los panes y los peces de la lamentación milagrosa fueron de un niño que nomás ya no lo han predicado. Ese niño insignificante que hasta los apóstoles le hicieron el fuchi. Bueno, Dios dijo, tráemelo. Y de ahí hizo el milagro. Pero lo trajo, hermano, tenía algo. Entonces, fíjese, Dios hizo milagro a partir de algo que le trajeron, ¿eh? Que Dios lo pudo haber hecho, sí, yo sé. Pero ya nuestra vida cristiana no espera que el talento baje del cielo, hermano. ¿Sí? El talento que yo tengo, los dones que usted tenga, los talentos que usted tenga, hay que pulirlos, hermano. Si no, pues no, o sea, no, así no funciona. Muy bien, mis hermanos. Eso ya lo vimos, lo que estamos hablando. Ahí en Mateo 28. Todos, mis hermanos, todo cristiano es un emisario oficialmente delegado por Cristo.
Y acercóse Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándonos a guardar todo lo que hemos mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa autoridad, mis hermanos, pues para todos. Todos tenemos autoridad oficialmente delegada por Dios para enseñarles, para adoctrinarlos, para traerlos a los pies de Cristo. Mis hermanos, cuidado con ser agentes dobles. ¿Qué me refiero con esto, mis hermanos? No sé qué tanto ha visto las noticias últimamente, o al menos en Estados Unidos. Ha habido mucha controversia últimamente. Esto lo explico para después caer a lo oeste. Ha habido mucha controversia últimamente con políticos que le rinden cuenta realmente a otro país y no a Estados Unidos. ¿Sí? Y ha surgido un movimiento que se llama América Primero, ¿sí? Donde la población está empezando a exigir a los políticos que realmente se comprometan con Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos y no otros países. No sea agente doble. ¿Ya? Soy embajador que busca únicamente mover los intereses de él. De él. No esa tierra, ni los míos. Ni promover mis intereses. ¿Sí? Si hay una vida, sí, obviamente nos podemos ir a vacaciones. Sí, obviamente todo eso sí, ¿no? Pero no afanarme y vivir toda mi vida nomás afanado en lo que está bajo el sol. Eso es ser un doble agente. Digo que soy cristiano, pero realmente trabajo para el mundo. Aquí le rinde cuentas, hermano. Todos esos políticos que se la ha descubierto, y en muchos de ellos hay pruebas ya contundentes, y hasta videos, donde le están sirviendo primero a Israel. Ya se me salió qué país. Toda la polémica ha sido con Israel. ¿Sí? Y hay videos ahí, literalmente, lo están diciendo. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Es un problema de Estados Unidos. Y no tiene nada de malo que los americanos estén reclamando: hey, busca primero los intereses de Estados Unidos antes que el otro país, sin importar que sea Israel, Alemania, España, quien sea. Bueno, lo mismo aplica para nosotros, mis hermanos. No tenemos nada que estar haciendo buscando los intereses de este mundo, en lugar de mover los intereses de él. De él. Nada más los de él. Ninguno de nosotros merecía el sacrificio. Sin embargo, aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo lo que hacemos, todo lo que hicimos fue ofenderle, pero aún así Él se dio por nosotros. Si Dios nos amó tanto cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más hará para manifestar su amor ahora que hemos sido reconciliados con Él? O sea, a veces es difícil, a veces pasamos por situaciones muy difíciles, donde somos tentados a cuestionar a Dios. Pero mis hermanos, si Dios nos reconcilió con Él y realmente hemos experimentado esa transformación, la palabra nos lo dice, jamás nos va a dejar. Jamás. Aun cuando parece aun si es hijo y peca, mi hermano, y Dios ya lo hemos visto, y Dios nos disciplina, es por amor. Es por amor. ¿Sí? Entonces, son momentos difíciles y es fácil otra vez decirlos desde el púlpito cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, mis hermanos, son momentos difíciles y es donde hay que recordar este tipo de doctrinas, mis hermanos. Dios me reconcilió con Él, soy más que su amigo, soy su hijo. Soy su hijo y me ama. Y Él sabía todo lo que iba a ocurrir, y Él sabía lo que iba a pasar, y Él sabía cómo iba a pasar. Él lo sabía, pero Él tuvo control y Él lo permitió. Y ya buscaremos el propósito de Dios detrás de eso. Entonces estamos completamente seguros que Él jamás nos va a rechazar, mis hermanos. Cuando nos acerquemos a orar, por eso siempre he dicho algo, mis hermanos. Si ha pecado, y ya no siente a Dios ni siente su presencia, no deje de hacerlo externo. Siempre siga viniendo a la iglesia, siga reuniéndose a orar, sígale pidiendo a Dios, aunque no sienta nada. Siempre hago lo externo, porque si somos hijos y yo ando de necio, ¿verdad? Mi padre ya es mi padre, pero ahora es mi padre y ahora sí es mi responsabilidad volverme a acercar. Ya no es como siendo impío, ya no. Ahora nosotros nos tenemos que acercar a Él, tenemos que buscarlo a Él, reconciliarnos con Él. Entonces, no deje de hacer, porque eso es lo que he visto, ¿no? Pecan y dejan de venir a la iglesia, y es el peor error, Aunque no sienta nada, hermano, y se siente indigno de entrar por la puerta, pues qué bueno que se sienta indigno, pero no deje de hacerlo. Y ya Dios quiera, cuando Él quiera, volver a restaurar y perdonarlo como hijo ahora.
Mis hermanos, estamos confiados de que nuestra esperanza descansa sobre el fundamento inamovible de esa reconciliación, ¿verdad? No seremos avergonzados porque sabemos que Dios cumplirá sus promesas y por eso nos podemos regocijar aún en medio de la tribulación, mis hermanos. Amén. Preguntas, mis hermanos, antes de cambiar de tema. Eso era para cerrar lo de reconciliación. Muy bien. Como les dije, mis hermanos, ahora sí ya cerró esa parte de los beneficios de la cruz, de su muerte por nosotros, y vamos a entrar en otros 3 puntos. El tercero pues se va a expandir más, ¿verdad? Y vamos a entrar ahorita, Cristo fue sepultado. Cristo fue sepultado. Pues no sé si se llama la doctrina, pero una realidad, una verdad, que muchas veces pasamos por alto, mis hermanos, pero es importante, es importante. La sepultura de Cristo, mis hermanos. Déjenme lo cambio aquí. Aquí está. Corintios, 1 Corintios 15, 3 al 4, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Fíjese cómo va a haber 3 puntos importantes. Primero, que Cristo murió, está hablando Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, pero subraya ahí la palabra Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego, que fue sepultado, y luego, la tercera, y que resucitó al tercer día. Hay 2 columnas bien importantes, que murió y que resucitó. Pero en medio, la de en medio, a veces la pasamos por alto. La sepultura. ¿Ah? Mis hermanos, esta referencia no fue incluida nomás para rellenar. De hecho, esta referencia es muy importante, mis hermanos. Porque esta referencia lo que está haciendo es evidencia de que Él verdaderamente murió, lo que sucesivamente demuestra la validez de su resurrección. Murió y literalmente su cuerpo fue bajado de la cruz y sepultado, puesto en la tumba. Y precisamente eso me muestra que realmente murió, físicamente murió, un cuerpo fue puesto en la tumba, pero también me indica a su vez que lo que resucitó fue ese cuerpo que estaba en la tumba. Entonces la sepultura, mis hermanos, ese es el lazo que da evidencia, le da sustento tanto a su muerte como a su resurrección. Es un evento también profetizado, mis hermanos, que no sé si yo no le había prestado mucha atención a eso. Isaías 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura. Desde Isaías 53, mis hermanos. Pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Entonces, ¿qué nos está diciendo más de 500 años antes de Jesucristo? Nos está diciendo el profeta Isaías, mis hermanos, está profetizando esa muerte como un ladrón, como lo menos de aquel momento, ¿verdad? Nos está profetizando que lo iban a enterrar, bueno, no enterrar, lo iban a poner en la cueva, lo iban a sepultar. Y además que esa sepultura no iba a ser una sepultura normal, sino que iba a ser una sepultura con varios ritos que eran únicamente para las personas adineradas. 3 cosas me estaba profetizando Isaías, 3 cosas que se cumplieron. Así fue como se cumplió, eso lo vemos en Mateo 27, 57 al 60. Y al atardecer, vino un hombre rico. No hay nada de más en la escritura, mis hermanos. Vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo, que él había excavado en la roca, y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Qué pasa, mis hermanos? Por ejemplo, en la palabra dispuso, que vivimos en Isaías 53, también puede ser traducida como determinado o designado, ¿sí? Lo que normalmente debió haber pasado con el cuerpo de Jesús es que su cuerpo fuera echado a una fosa común,
prácticamente hablando, ¿no? Lo común es que los cuerpos de los criminales crucificados sean arrojados en una zanja para que se los comieran los perros y los buitres. Sin embargo, Dios había determinado que su hijo fuera sepultado con honor. También lo vemos en Juan 19:39. Vemos que en la sepultura de Cristo se usaron aproximadamente 100 libras de mirra y aloes. Esta era una cantidad extraordinaria y muy costosa. Los evangelios, mis hermanos, son muy específicos cuando nos hablan a la realidad de la muerte y posterior sepultura. Eso es lo que decía, ¿verdad? Que regularmente pues era tirado a la zanja, pero él fue sepultado con honor. Fíjense cómo hablan los evangelios. Vamos a ver dos citas, Marcos 15, 43-46. Dice, vino José de Arimatea, miembro proveniente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió, fíjese, que no hay nada extra, mano, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Una persona no cristiana, ¿sí? Que a partir de la sepultura y la resurrección vamos a ver apologética. Una persona no cristiana, ¿sí? Este no era un apóstol, no era un discípulo. Una persona no cristiana, que es Pilato, está afirmando que estaba muerto, ¿sí? Y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. O sea, porque se sorprendió la muerte, porque regularmente no morían así, pero Jesús ya había muerto. Llamó al centurión, que es al oficial, y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. Tenemos dos afirmaciones de gente no cristiana diciendo que efectivamente Jesús estaba muerto. Y esto va a ser importante cuando estudiemos la resurrección. ¿Sí? Entonces, gente no cristiana afirmando que el cuerpo de Jesús, o Jesús, mejor dicho, ya no había muerto. ¿Sí? Ya había muerto. Le concedió el cuerpo a José, quien compró lienzo de lino y bajándolo a la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado de roca y le hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Tenemos Juan también, 19:38-40. Dice, después de estas cosas, José de Arimatea, quien era discípulo de Jesús, aunque en secreto por medio de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, ¿sí? El de Juan 3:16, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, es una realidad afirmada por personas no cristianas, registrada en la Biblia, que verdaderamente Jesús murió, que enterraron un cuerpo. Ahora, si Cristo hubiera estado vivo, que eso lo vamos a ver en las teorías de la resurrección, si Cristo hubiera estado vivo, mis hermanos, no lo habrían descubierto José y Nicodemo, porque eran personas que literalmente bajaron el cuerpo. O sea, ellos tocaron el cuerpo, lo arreglaron para poder sepultarlo, ¿verdad? Todos los que estuvieron en contacto con el cuerpo de Jesús estuvieron convencidos de su muerte. Es una realidad. Todos ellos estuvieron convencidos de su muerte. Los soldados romanos, gente otra vez no cristiana, estuvo convencido de la muerte de Jesús. José de Arimatea, Nicodemo y las varias mujeres que fueron testigos de la crucifixión y la sepultura. Recuerda que también estaba ahí María y otras mujeres en el pie de la cruz. Entonces, tenemos tanto testigos cristianos como testigos no cristianos afirmando la muerte de Jesús en la cruz. Amén. ¿Y de quién, perdón? Sí, pues hablando en general de los soldados, ¿verdad? Pero sí, él fue el que se encargó de poner esa última daga en el cuerpo de Jesús. Preguntas, mis hermanos. ¿No? Excelente. La resurrección. Esto va a ser apenas una probadita, mis hermanos. Porque esto de la resurrección se va a alargar bastante. ¿Sí? Pero ya podemos ir viendo algunas cosas de las que quiero que una vez vayamos estudiando. Fíjense bien, mis hermanos. El Evangelio de Jesucristo no es solo que Él murió por nuestros pecados, sino que también Él se levantó de los muertos al tercer día. La resurrección de Cristo se levanta junto a su muerte como una de las dos grandes columnas del cristianismo. Sin la resurrección, la muerte de Cristo no sería
una buena nueva. ¿Sí? Su resurrección, mis hermanos, fue la gran prueba de su deidad y la vindicación de su persona y la garantía de que Dios había aceptado su muerte como pago por los pecados de su pueblo. ¿A qué es lo que voy con esto? Voy a estos estudios los voy a dar muy apologéticamente. Tengo un libro muy bueno que habla de esto de la resurrección, desde un lado apologético. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Si Cristo verdaderamente resucitó y lo compruebo, quiere decir que todo lo que dijo, quién era Él, el mensaje que dio y que sigues reconciliarte con Dios, es real. Es real. Y que te urge, porque si Jesús verdaderamente resucitó, te urge reconciliarte con Él. Mis hermanos, yo les voy a pedir que en esto que vamos a empezar a ver de resurrección, que realmente ponga atención o anote, como sea, que lo haga. Porque demostrar la resurrección es demostrar el cristianismo. Pablo mismo lo dijo. Si no hay resurrección, de nada, estamos perdiendo nuestro tiempo ahorita. Así de esas lo dijo Pablo. Mejor váyanse, coman y beban y piérdanse en el mundo. Así lo dijo Pablo. Entonces, es importante, mis hermanos, si es una doctrina tan atacada, pero también Dios quiera que de entre los pocos jóvenes que me escuchan, las personas que siguen sin reconciliarse, al yo demostrarles que Jesús verdaderamente resucitó, urja más en tu corazón entregarle tu vida a Cristo. Porque otra vez, si realmente resucitó, entonces realmente es quien Él dijo que era. Y quiere decir que esto es verdad. Porque todos afirman un Jesús histórico. Los historiadores afirman un Jesús histórico. O sea, realmente existe una persona, hay relato. Ya lo milagroso lo has anulado. Es obvio, son no creyentes. Pero si demostramos la resurrección, estamos hablando de una persona que está fuera de nuestro rango. Entonces es muy importante, mis hermanos, es muy importante lo que vamos a ver, mis hermanos. Muy, muy importante la doctrina de la resurrección. Para empezar, es un evento histórico. Es un evento histórico, mis hermanos. La narración de la venida del Hijo de Dios, mis hermanos, registrada en los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, difiere en gran manera de la mitología en el sentido de que fue un evento que realmente ocurrió en el contexto de la historia humana. ¿A qué voy con esto? Todas las mitologías, o la gran mayoría de ellas, tanto los dioses egipcios, los griegos, los romanos, todos ellos, si usted ve sus historias, están ocurriendo como que allá quién sabe dónde. Ya, los griegos se inventaron el Olimpo, ¿sí? Los egipcios, no me acuerdo cómo le llamaban allá al lugar de los dioses. Los mayas, más de lo mismo, había un lugar allá de los dioses, donde ellos allá convivieron y se crearon y allá existen, ¿no? Bueno, Jesús no es como ellos. Jesús pisó esta tierra. O sea, de ahí de entrada ya se hace una diferencia con el resto de las religiones. Ya se hace una gran diferencia con el resto de las religiones. Porque no es nomás alguien que ahí está una entidad allá. No, este Jesús, quien es Dios, literalmente vino en un momento en la historia e irrumpió la historia. Estamos hablando en un contexto de la historia humana. Como ya lo dije, no hay duda del personaje histórico de Jesús. El Hijo de Dios realmente vino a nuestro mundo en un tiempo y lugar específico. Él fue una persona real e histórica y el reporte de su vida fue registrado por escrito por aquellos que lo conocían y atestiguaron su vida y enseñanza. Para ellos la resurrección de Jesucristo no fue un mito o un evento espiritualizado, fue una realidad histórica. Fue una realidad histórica. Fíjese cómo empieza Lucas. En su evangelio, y esto ya lo hemos estudiado algunas veces. Dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de entre las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Primero Lucas, fíjese, antes de avanzar. Lucas, para empezar, no es judío. Lucas es de descendencia griega, o era griego, si no me equivoco. ¿Sí? Pero era cristiano, evidentemente. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una persona que no estuvo con Jesús, sin embargo, él se dedicó a recabar toda la información que tenía que ver con los testigos oculares que vivieron junto con Jesús. Y él está hablando de cosas que fueron muy ciertas. Entonces, desde ahí nos debe llamar la atención porque es una persona no judía,
que fue evangelizada y que se convirtió a Cristo. Porque podemos pensar, no, es que está sesgado porque fue un judío de la época. No, aunque sí hay, Lucas no es así. Lucas no entra en ese marco. ¿Va? Tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces, mis hermanos, no está hablando de testigos oculares, no está hablando Lucas en su inicio del Evangelio, no está hablando de cosas que ocurrieron en un tiempo, en forma y en lugar. De hecho, Lucas es el que más da referencias a en qué momento y en qué lugar. Precisamente, y es lógico porque está haciendo una investigación. En Hechos 10, 39, 41, Pedro, hablando, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y en Jerusalén. Este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Pedro está diciendo que ellos comieron y bebieron con ese Jesús resucitado. Amén. Que aquí es donde entra, ¿va? Aquí es donde entran las teorías de la resurrección y vamos a ver todo eso. Realmente murió, no era otro cuerpo, no era un mellizo, no era un holograma, no era hasta un alienígena. Son muchas cosas que han dicho y las vamos a ver. Estoy emocionado. A mí me encanta la apologética, mis hermanos, pero bueno. Ya no quiero ver. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Que desapareció. Perdón, aquí ya está hablando, perdón, no dije eso. Aquí ya está hablando Pablo, ¿sí? Y Pablo está haciendo un recuento de las apariciones de la resurrección de Jesús, ¿sí? Pablo está haciendo un recuento de eso. Aquí se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Luego se apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Luego se apareció Jacobo, el hermano de Jesús. Luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pero yo soy el más significante de los apóstoles, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Mis hermanos, al mencionar el orden cronológico de las apariciones de Cristo después de la resurrección, el apóstol demostró que él veía la resurrección de Cristo como un evento real en la historia. Y aunque lo vamos a volver a leer este versículo con más detenimiento después, siempre repito lo mismo. Sitúese en el momento que Pablo está escribiendo eso. Pablo se está atreviendo a poner una carta. ¿Quiénes lo vieron? Y a los miles, y a los 500, más de 500 testigos que lo vieron. Es como si Pablo estuviera diciendo, no me crean a mí, vayan y pregúntenle. Eso es fuerte, mis hermanos. Ahorita ya no tiene tanto peso, entre comillas. Pero en el momento que Pablo lo escribió y está retando a la gente, vayan y pregunten a los más de 500 que lo vieron, eso es fuerte. Eso es fuerte. No podría ser una mentira ordenada por todos y orquestada por todos, que también lo vamos a ver después. Por último, ya para terminar el día de hoy, que esto es apenas la superficie de lo que vamos a ver, mis hermanos. Un registro bíblico, el registro bíblico que nos habla de la resurrección. Vamos a repasar el registro bíblico de la resurrección, o sea, en orden cronológico. Vámonos después de la sepultura. Fíjese bien, muy temprano en la mañana del tercer día, dice, el dolor aún dominaba, un pequeño grupo de mujeres se encaminaba a una tumba en un jardín con la única intención de honrar el cuerpo de su amado Jesús. La resurrección, obviamente, era la última cosa que estaba pasando en su mente. Era lo último, ¿verdad? Eso lo va en Marcos 16, 2 al 4. Después, su encargo no es uno de esperanzas. Su conversación se limita a un detalle que nos muestra su estado emocional y estado mental, ¿verdad? Ellas estaban preocupadas por quién les iba a mover la piedra. O sea, ellas iban con dolor,
con tristeza. Y precisamente que les preocupara, ¿quién nos va a quitar la piedra? Pues habla del dolor que ellos tenían. Ellos no estaban pensando en resurrección y que las profecías y nada. Otra evidencia de que realmente estaba muerto. Porque realmente estaba muerto y el dolor que ellos tenían era porque realmente estaba muerto. Después, una respuesta inesperada, ¿va? Al llegar, su pregunta respondía de la forma más inimaginable, ¿va? Encuentra una piedra removida, una puerta abierta y una tumba vacía. ¿Qué le dicen los ángeles? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Dentro de la tumba, mis hermanos, no encuentran un cuerpo, sino un mensaje que reorienta la historia. A partir de ahí todo iba a cambiar, mis hermanos. Porque acuérdense que los discípulos estaban escondidos. Aquí todo nos aparece Jesús, en este momento histórico en que estamos. Todo nos aparece, todos están escondidos, cobardes, huyeron. Todos estaban así. Pero a las mujeres se les anuncia las nuevas declaradas por los ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. Después, si me gustó el título, la carrera entre el temor y el gozo. Las mujeres salen rápidamente del sepulcro. El texto bíblico captura su estado con profunda dualidad emocional, con temor y gran gozo, Mateo 28:8. Y corren para llevar una noticia que apenas ellas mismas pueden procesar. ¿Cómo es posible que está vivo? Eso es lo que los ángeles dijeron. El dolor se convierte en miedo, el miedo en esperanza inextinguible, y la esperanza en gozo inefable. Este iba a ser el inicio de algo que los iba a transformar a todos. Después ellas corren, van a los discípulos, ¿verdad? Pero los discípulos, cuando llega esta noticia, en Lucas 24:11, una versión dice que les parecen palabra inútil, tonterías. O sea, llega el mensaje de las mujeres a los apóstoles escondidos y cobardes, como todos nosotros hubiéramos reaccionado, y le dice, ha resucitado. Entonces nos apareció un ángel y ha resucitado. Los apóstoles, en lugar de estar gozosos, ¿verdad?, que también los entiendo por un lado, ¿verdad?, descalifican rápidamente lo que las mujeres están diciendo. La primera evidencia de la resurrección, mis hermanos, no es recibida con fe, sino con incredulidad. La prueba deberá ser abrumadora para que ellos puedan superar ese miedo, ese escepticismo, ese temor que ellos tenían, esa desesperanza. Después Pedro y Juan corren a la tumba vacía. Después de investigar, regresan a los demás sin una palabra segura, lo que quiere decir que estaban confusos. No entendían lo que estaba pasando. Juan 29 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Después, tenemos el primer encuentro con María Magdalena. El primer encuentro con María Magdalena. En su veloz partida, porque después de que Pedro y Juan salen, sí, Pedro y Juan va. Pedro y Juan. Sí. Sí, encuentran el sudario y pues no está. Sí, no está el cuerpo, correcto. Amén. Dice, en su veloz partida los apóstoles dejan atrás a una llorosa María Magdalena. O sea, ni siquiera se detienen con la mujer que estaba llorando. Pero bueno, es a ella en su duelo persistente a quien se le aparece por primera vez el Señor resucitado. Él la comisiona para regresar una vez más a los incrédulos discípulos con la primera confirmación personal y directa de su resurrección, en Juan 20:11 al 18. Jesús se le aparece a María Magdalena, ¿sí?, y dice, ve y diles a esta bola de incrédulos que digo yo que estoy vivo. Estoy vivo. Se le aparece primero a ella. Después la cadena de testigos se expande, ¿sí? La evidencia ya no depende de un solo testimonio, sino que la confirmación se multiplica. La segunda aparición a las mujeres que regresaban del sepulcro está en Mateo 28:9 al 10. Mujeres que están regresando y Jesús se les aparece también a ellas. Después, la tercera aparición a Cleofas y otro discípulo en el camino de Emaús. Ya conocemos la historia. En Lucas 24:3 al 32. Después, luego la aparición crucial solo a Pedro. En Lucas 24:34 y el líder del grupo. Por último, no. Después está la convicción del círculo íntimo. Finalmente, él se enfoca en el grupo de los 12 apóstoles confrontando su duda colectiva. Y aquí tenemos varias apariciones que Jesús hace ya a todo el conjunto de apóstoles. Primero, a los 11
se aparece, pero sin la presencia de Tomás. Si le puedes bajar, hermano, a la calefacción, que estoy poniendo rojo, ¿no? Dice, luego, una semana después, con Tomás presente, venciendo su escepticismo. Todos conocemos la historia de Tomás. Amén. Juan 20, 26 al 29. Y una vez más, a 7 de ellos, junto al mar de Galilea. Juan 21, 1 a 14. ¿Cuántas llevamos ya, hermano? Ya no les puedo contar con una sola mano, creo que ya son 7. Después, mis hermanos, esta es de las transformaciones que vamos a estudiar después, porque esto es una evidencia de que algo pasó. ¿A qué voy? Jesús se le aparece al hermano incrédulo, un hermano que creció con Jesús. ¿Sí? Jacobo. Quizás uno de los testimonios más poderosos es el de alguien que antes no creía y Jesús se le apareció a su hermano incrédulo, Jacobo. ¿Y qué pasó con Jacobo? Fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Algo pasó. Algo vio. Mínimo es de considerar que algo le pasó a este señor. Algo vio. La vida de Jacobo fue tan transformada por ese encuentro que pasó de ser un escéptico a convertirse en uno de los apóstoles y un pilar de la iglesia en Jerusalén. Hechos 15:13. Después tenemos otro testigo fuerte, Saulo. Finalmente se aparece como un abortivo a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, el mismo hombre que había jurado a sí mismo destruir el cristianismo. Tras un encuentro con el Cristo resucitado, Saulo, luego Pablo, se convierte en el más ardiente propagador y defensor de la fe que una vez buscó aniquilar. El que mataba a cristianos, a hacerse cristiano. Algo vieron. Después, un crescendo de la evidencia irrefutable. La palabra segura de la Escritura afirma antes de su ascensión, nuestro Señor se apareció a un gran número de testigos. La evidencia no fue secreta ni limitada a unos pocos. Entonces, ya en resumen, tenemos apariciones en individuos, María, Pedro, Jacobo, Pablo, apariciones en grupo, las mujeres, a los 2 de Maús y a los 11 apóstoles, y después tenemos una aparición masiva de más de 500 hermanos a la vez. Otros dicen que fue alucinación, que todos creen que vieron algo. Vamos a demostrar y vamos a hablar de todo eso, que es muy interesante de considerar. De una piedra a una fe que mueve al mundo, mis hermanos. La historia no comenzó con fe, hablando de su resurrección, sino con una pregunta práctica sobre una piedra. Terminó con cientos de testigos oculares, vidas irrevisiblemente transformadas y un movimiento global fundado en una única y rotunda verdad. No está aquí, sino que ha resucitado. Esa verdad es la que transformó a esta bola de cobardes y que nos transformó también a nosotros. Que Cristo resucitó. Esa es la realidad que ha cambiado nuestro corazón y por la cual nos tiene aquí. Esa es la realidad que sigue transformando vidas después de más de 2000 años, que sigue transformando irreversiblemente vidas. Irreversiblemente vidas. Mis hermanos, por lo cual es importante demostrar que realmente resucitó. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Esto nomás fue una probadita.